ya estaba metido adentro del Palacio Legislativo. Es el doctor Álvaro Delgado. Buenas noches y gracias. Buenas noches, un gusto estar acá. Un saludo a la audiencia de todo el país. Es un poco así. Es un poco, es decir, sí, es volonté. Vos sabés que siempre tuve la vocación entre veterinaria y derecho, ¿no? Los test vocacionales eran las dos cosas, pero bueno, empecé por una cosa, por la vocación por la agropecuaria, que la sigo teniendo, y por la vocación por la política, que en realidad empezó por el gremialismo, bien lo dijiste tú. Bien, ¿qué significa en lo personal esta sobreexposición no deseada, supongo? Lo que pasa es que cuando se dan estas situaciones que son como una especie de tsunami, porque si alguno pensaba que podía pasar el peor escenario al agarrar un gobierno, después todo el proceso de la interna, la nacional, la candidatura de Luis en el balotaje, armando una coalición de gobierno de la calle Pou, ¿no? A veces cuesta decirle al presidente de la República. Si uno pensaba el peor escenario, nos imaginaba que el 13 de marzo, cuando volvíamos con el presidente de la inauguración de la cosecha de zafra de arroz, nos enterábamos que había 4 casos positivos COVID. Ya habíamos trabajado previamente porque veíamos que en Argentina estaba, que en Brasil estaba, que había uno en Paraguay, y habíamos citado ya al SINAE, pero en Uruguay habíamos generado un protocolo, pero bueno, se llamó esa tarde 13 de marzo al sistema de emergencia y se decretaron una cantidad de medidas muy duras. Mucho más dura de lo que determinaba la propia Organización Mundial de la Salud para esa fase de aquel momento. A ver, fueron claves, a mi juicio, lo hice el otro día, lo decía un catedrático de infectología, fueron claves la decisión de la emergencia sanitaria, el confinamiento social, pedirle a la gente quédate en tu casa, el suspender los espectáculos públicos en lugares cerrados, en suspender los vuelos con Europa, que hay un foco importante, en cerrar las fronteras y además sacar a 1 millón de gurises y adolescentes del sistema educativo, suspender las clases, porque son vectores de contagio. Y bueno, y eso generó que desde la propia Presidencia de la República, coordinando muchas acciones, acompañando al Presidente de la República, uno tuviera que tener este rol de salir muchas veces a explicar decisiones o anuncios del gobierno, medidas ya sea sanitarias, o tratar de colaborar en lo que tiene que ver en la conciencia vinculada a que la conducta de cada uno condiciona la salud de todos, porque en esta enfermedad del coronavirus, que es mundial, no hay cura, hoy lo que hay que evitar es el contagio. Entonces, bueno, hubo medidas paliativas para aquellos que se quedan sin comer, porque su actividad pasó de 100 a 0. Y ahí hubo sí. ¿Y sabes lo que pasa, Miguel? Que cuando se dan estas situaciones uno no hace ni lo que quiere ni lo que puede, hace lo que debe. Y bueno, y la sobreexposición se dio naturalmente. Ahí hubo un momento en el que la calle Pou te dijo, tenés que salir vos. Y seguramente todos los días. No, pero no son todos los días. El presidente también digo los primeros salir, momentos, ¿no? Los primeros eligió momentos. salir. A mí me tocó justo en una circunstancia muy especial un suceso obviamente no deseado, de los que te marcan para siempre, cuando termina una conferencia de prensa, creo, con el ministro Salinas. Sábado de noche. A mí me había mandado ese WhatsApp también González. Porque subo al piso 11 y me anuncian que falleció el primer paciente COVID positivo. Y pensé que era otro que estaba grave. Y cuando me dan quién es, González Risotto, que lo conocí hace muchísimos años, militante del Partido Nacional, fue su secretario de Defensa, fue ministro de la Corte Electoral muchos años, la llamo a la mujer. Y acababan de avisar hacía 3 minutos. Y llamo al hijo, que en realidad también. Y bueno, dije, lo hablaba en ese momento con el presidente, vamos a anunciarlo el gobierno, porque creo que lo que ha sido siempre, el gobierno ha sido transparente en la información, en la buena y en la mala, y salimos a dar la cara. Y además, justo cuando estaba buscando, veo a González Risotto del WhatsApp, un mensaje me había mandado hace 10 días, dando para adelante, le vamos a ganar al coronavirus, la alegría, el optimismo y las vueltas de la vida. Lo mandaba seguido, digo, yo estuve incluido en esa lista, se lo mandó a varias personas. Pero era siempre optimista. Totalmente. Era un gran tipo, y la verdad que lo sentí mucho. Era un momento muy especial y dar la cara ahí era muy especial, pero
uno hace lo que... Ya voy a ir a temas puntuales, pero en aquellos momentos había presión del Sindicato Médico del Uruguay, por ejemplo, hasta del propio expresidente Tabaré Vázquez. ¿Tuvieron arriba de la mesa en privado la cuarentena total? Se discutió en el gabinete y el presidente tuvo, en este caso, un liderazgo muy fuerte y de decir, no podemos exigir lo que no podemos hacer cumplir. Pues si no iban a haber más procesados que contagiados, porque es imposible. En Argentina, es imposible hacer una cuarentena obligatoria sin poder hacerla cumplir. Tendrías que recurrir al desacato. Entonces apelamos a otra cosa que era a la responsabilidad social personal y a la conciencia colectiva y a la responsabilidad solidaria y el quedate en casa. Y ese que ya fue el momento más tenso, ¿sabes? Porque, bueno, había presión de muchos actores del Uruguay que pedían cuarentena obligatoria y, claro, era una enfermedad que no sabías cómo evolucionaba. ¿Y de adentro también alguna? No, pero en el gobierno todo alineado. Pero como no sabes cómo evolucionaba, sí, vos decías, ¿estaré haciendo bien o estaré haciendo mal? Sí, podía ser una error. Y ahí el liderazgo es muy importante, decir, bueno, vamos a un confinamiento voluntario, pero apelar a la conciencia de los uruguayos. Y la verdad, hoy lo digo, quizás son las decisiones más difíciles que se tomaron, pero más acertadas porque la gente valoró, respetó, cumplió en la gran mayoría y por eso los resultados, a diferencia de otros países, no fue ni en pico, fue una curva y hoy es una curva muy aplanada. En realidad van aumentando la cantidad de test y vos viendo que la proporción de casos cada vez son menos. ¿Y eso no implica que ganamos? Esto es porque la gente cambió los hábitos, la higiene, limpieza, con el gel, las costumbres, se quedó la mayor parte del tiempo en casa o cuando sale la tapabocas y eso tuvo resultado que es auspicioso, nada más. Acá nadie ganó nada. Hoy anunciamos, por ejemplo, la reapertura, un protocolo para reapertura de comercios. Con la Cámara de Comercio, con el Sindicato de Comercio, FUESI, con el Ministro de Trabajo, con el Ministro Salinas, con la Inspección de Trabajo y la verdad, lo mismo que pasó en la construcción, bueno, lo vamos a monitorear, vamos a darle garantías a la gente y a los trabajadores para bueno, tratar de prevenir el contagio de lo más importante. Cuando asumiste en el cargo, creo que fue el propio Fernando Pereira, hubo dirigentes de los más importantes que me dijeron, estamos tranquilos porque con él tenemos diálogo, con él hablamos hace años. Hablábamos, sí, hace mucho tiempo con Fernando, con las cámaras empresariales. Con es más, decía, es de los que va al acto del 1 de mayo y tenemos diálogo con él. Yo lo que pasa es que hace 20 años que voy al acto del 1 de mayo, como voy al Congreso de la Federación Rural, como voy al Día de la Cámara de Industria. Me parece que parte, cuando era legislador, de mi función de legislador, ahora de gobernante, de ir a escuchar. A veces coincidir, a veces discrepar, pero escuchar con respeto. Ya voy llegando a los temas puntuales. Dale. La situación de Brasil, y estaba averiguando con transportistas internacionales, 2 de los 3 líderes o de las empresas más importantes, y les preguntaba, los camiones que vienen con brasileros, que vienen a una empresa, que vienen al puerto, que vienen al mercado modelo, ¿qué tipo de controles se les hace en la frontera? Bueno, hay un control de frontera se ajustaron además protocolos, el ministro Salinas estuvo esta semana, estuvo en Rivera y el presidente de ACE estuvo en Rivera, estuvo en Artigas, estuvo en Cerro Largo, estuvo en Rocha, ajustando los protocolos, sobre todo en las ciudades binacionales, que es donde está el problema. Porque en realidad no hay frontera. Sí, obviamente. El problema con Brasil es que en la frontera seca hay caminos secundarios que se fueron bloqueando, pero las fronteras hubo que correrlas por fuera de las ciudades binacionales, porque es una calle en muchos casos. Cuando hay un puente un poco más fácil y hay unos protocolos muy estrictos que en realidad se están cumpliendo de control de temperatura, de tapabocas, de higiene y obviamente para abajo del control de fronteras solo pasan nacionales, uruguayos o residentes uruguayos. Fue muy peleada o peliaguda la decisión en un gobierno que uno podría decir de liberal hacer el control de precios. Lito Alfi me decía la semana pasada en la radio, dice, yo les dije, como lo dijo públicamente, lo repito, yo les dije, muchachos, ya hubo tiempo de remarcar, no tiremos por la borda todo lo que hemos logrado. Mirá, hay un liderazgo del Ministerio de Economía, nosotros ayudamos con algunos actores. ¿Pero costó eso o no? ¿O no, para nada. La verdad que hubo no negociar con los supermercados, si les costó a ustedes, decir, tenemos que... No, para nada. No, si algo somos pragmáticos, absolutamente pragmáticos. Para dar subsidios, si hubo que tratar de asegurarle canastas a la gente para que puedan comer, o subsidios para aquellos para pasar el mientras tanto, algunas medidas que se van a adoptar en la medida que esto se pueda propagar, se pueda prolongar en el tiempo, y obviamente
el acuerdo de precio, en realidad es un acuerdo, no es un control de precio, un acuerdo de precio de una canasta básica, 84 familias de productos, fue con todas las cadenas, o sea, no solo con las grandes superficies, los minoristas finales, sino con toda la cadena de la producción que incluyen los intermediarios, todo tomando conciencia de que no podemos generar situaciones que estén complicando más la situación que vive la gente, sabiendo además muy claro que había muchos abusos, en muchos casos había abusos, y yo creo que uno de los temas para ver para adelante es el tema de defensa de la competencia y defensa del consumidor. Hablemos de los anuncios del presidente de hoy. Yo decía que habías hecho una serie de tweets, lo que conocemos como un hilo, explicando eso. Aterricémoslos en un minuto, en un par de minutos. ¿Qué es lo que se anunció? Es difícil un par de minutos, pero bueno, a ver, el presidente creo que fue muy claro en el sentido de que nosotros siempre estuvimos al mismo lado. Desde la ley forestal hasta el Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia, que el Frente Amplio votó en contra, hasta el apoyo cuando en aquel momento vino Botnia, o cuando vino después Monte del Plata, y cuando decidieron esta inversión de la planta UPM2, se firmó el contrato, que lo firmó el gobierno anterior. Durante la campaña electoral, más allá de que había una gente que cuestionaba, algunos cuestionaban el tema, nosotros dijimos, estamos de acuerdo con la inversión. Y estamos de acuerdo con la inversión, sobre todo la que genera mano de obra, valor agregado, dinamiza una cadena, van a haber 4.000 personas trabajando en la construcción de la planta en forma directa, después en el manejo de la planta, en toda la cadena quizá casi el doble. Obviamente para Uruguay una inversión de 4.000 millones de dólares controlada, con controles ambientales, con controles de lo que hay que tener en un gobierno serio y responsable, nos parecía absolutamente importante. Y dijimos, en la campaña electoral, lo dijo particularmente el presidente de la República, que con algunos aspectos del contrato nosotros no compartíamos. Pero que Uruguay se ve caracterizado con país chiquitito que es, y vaya si pasó en los peores momentos, uno de los peores momentos del Uruguay del 2002, ¿te acuerdas? Algunos que reclamaban default y en aquel momento, sí. Digo, respetar los compromisos. Sí, no solo el presidente de la República, sino algunos economistas connotados. Respetar los compromisos, seguridad jurídica, que es un valor intangible que tiene el Uruguay, que lo hace mucho más grande de lo que es. Entonces dijimos, nos gusta más o nos gusta menos el contrato, hay muchas cosas que si nos hubiera tocado negociar quizá lo hubiéramos negociado diferente, pero lo que está firmado nosotros no lo podemos cambiar. Ahora, lo que está encaminado por fuera de un contrato firmado, anexos, adendas, cosas para adelante, bueno, si hay algunas líneas de trabajo en las que coincidimos, las seguiremos, la profundizaremos o la perfeccionaremos, y algunas que no compartamos, la vamos a tratar de reestructurar. Y fue lo que pasó. Y fue lo que pasó hoy después de una serie de reuniones con instrucciones del presidente de la República, después de varias reuniones con la empresa, mucha reserva, porque en esto hay que ser muy serio, porque estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, el mundo te está mirando hoy, sí. Cualquier noticia en materia de inversiones es global. Además las inversiones están paradas en medio de la pandemia y esto sigue. Bueno, y ¿sabe lo que pasó? Es que después de varias reuniones, lo que hubo es un acuerdo con la empresa en función de un planteamiento del gobierno, que le dijo, miren, el gobierno está en una situación muy especial, y la verdad que algunas cosas que supuestamente el gobierno iba a tener que asumir, no puede asumir. No en el contrato original, en muchas cosas que estaban... Sí, infraestructura vial, energética. Como anexadas, pero no firmadas, pero anexadas, no firmadas, ratificadas por el Ejecutivo, pero como entendidas. Y nosotros dijimos, ayúdennos a un proceso de que esta obra permita darse de la mejor manera. Y la verdad hubo comprensión de la empresa, y después de varias instancias de discusión llegamos a una reestructuración de algunas hojas de ruta que había, no el convenio original ni el convenio complementario, sino la reestructuración de otras hojas de ruta que había, y logramos, entre otras cosas, entre los ahorros del Estado, que ahora te los voy a mencionar, y las nuevas inversiones, un paquete de 300 millones de dólares, 250 millones de dólares que se ahorra el Estado de poner, y ahora te lo voy a detallar, y 55 millones de dólares de inversiones nuevas que la empresa, a través del presidente de la República, anunció hoy. Primero en la bolsa en Finlandia, hoy de mañana, y el presidente de la República acá. ¿En qué ahorra el Estado? Bueno, reestructuramos lo que se llamaba el corredor del litoral, donde cambiamos una serie de obras
y donde estaba previsto que Uruguay pagaba una cantidad de obras por hasta 60 millones de dólares, ahora definimos son 60 millones de dólares, y la empresa después nos lo repagaba en una cantidad de años, 10 años. Bueno, ahora dijimos, reestructuramos eso, incorporamos una cantidad de obras nuevas que tenía que pagar Uruguay, por ejemplo, un nuevo puente sobre el Río Negro en Centenario y un bypass, sacamos algunas otras obras que tenía que pagar Uruguay y decidimos no hacerlas, y además, en vez de hacerlo a 10, lo paga Uruguay, que la empresa lo repaga 10 años, no, lo paga la empresa en 3 veces, mientras se haga la obra. Cosa que tiene un ahorro importante en muchos millones de dólares, cerca de 30, más un ahorro financiero porque no tenés que financiarle la empresa UPM, que era un poco, no tenía mucho sentido. Después trabajamos en un tema que tiene que ver con la estructura energética. Hay un anillo de energía que va desde Melo a Salto Grande, y la empresa pedía, porque iba a venderle, había un contrato de energía en el contrato original de venta de energía eléctrica excedente, que de ese anillo tenía que venir una B desde Tacuarembó a Chamberlain, donde iba a haber una subestación de UTE, y de Chamberlain a Salto Grande. Esa B costaba 78 millones de dólares y la tenía que pagar el Estado uruguayo, la UTE. Bueno, a partir de la adecuación que hicimos en el día de hoy, lo va a pagar la empresa. Tenemos el tema de Iniciativa del Río Negro, que tiene que ver con un aporte de la empresa para una cantidad de cosas, y de 3 millones y medio, y un aporte de Uruguay de 15. Bueno, reestructuramos el aporte uruguayo y priorizamos el saneamiento de Paso de los Toros y la calidad del agua del Río Negro. Pero además, en las inversiones que hoy se anuncian por 55 millones de dólares, de las cuales anuncian un vivero de 25 millones de dólares en Sarandí El G, con cerca de 200 personas trabajando, y una planta de insumos industriales en Fraiventos con cerca de 100 personas trabajando, por 25 y 30 millones de dólares, son 55 entre los dos. La planta de insumos industriales va a consumir entre 17 y 20 megavatios por hora, con lo cual la energía que tenía que comprarle Uruguay UPM va a ser menor, con lo cual eso también hay un ahorro, unos 7, 8 millones de dólares por 20 años. Todo este paquete de ahorros implica que Uruguay, entre lo que deja de comprar o deja de poner por obras que tenía que hacer, pero va a hacer la empresa y va a pagar la empresa, ahora 250 millones de dólares, más las inversiones genuinas de 55 millones de dólares que hace la empresa UPM. Me parece que es una buena noticia, y me parece que esta noticia, a ver, más allá de que algunos estén de acuerdo o no con la planta UPM, que es otra discusión, sí, eso pero para los que están de acuerdo con la planta UPM, deberían todos alegrarse de que esta reestructura que hubo hoy de evolución del proyecto y de la inversión, yo creo que mejora para el Uruguay, para la perspectiva uruguaya, y hecho de común acuerdo con la empresa, me parece que es una muy buena noticia, y que como uruguayo, yo que estamos, y el presidente lo incluyo, de acuerdo con la inversión, más allá de un tema de contrato que no fue responsabilidad nuestra, pero sí en esta nueva negociación o adecuación, por decirlo así, nos pareció que había que darla, y había que darla desde la máxima jerarquía, que es el presidente de la República. Me parece que Uruguay, desde el punto de vista económico, financiero, laboral, de gestos vinculados a la inversión, de confianza vinculada a la seguridad jurídica, hoy dio un paso muy importante. Por más que ha quedado claramente explicado, te voy a hacer ver 15 segundos de Álvaro García, que hoy dijo que lo de los 60 millones de infraestructura vial es algo que ya se acordó y se arregló en 2017. Una contribución al desarrollo de infraestructura vial en el litoral que recibirá el Estado uruguayo de 6 millones de dólares por año durante 10 años, que van a ser aplicados a la mejora de la infraestructura vial en el Uruguay. A ver, durante toda la campaña dijimos que lo que estaba firmado, nosotros, nos guste o no nos guste, no lo íbamos a cambiar. Aquello que podían haberse hablado o avanzado en hojas de ruta, si nos parecía que había que reestructurarlo, se iba a reestructurar. Si hubiera estado firmado lo que acaba de decir Álvaro García, obviamente no lo hubiéramos podido cambiar, y lo que hicimos fue reestructurarlo. El corredor del litoral, como se llama, esto fue un anuncio sin firma, es más, incluimos nuevas obras. Es más, nuevas obras que supuestamente iba a pagar el Uruguay, la va a pagar la planta UPM.
Así que yo no voy a entrar en la picardía política, en el juego de quién es el dueño de la pelota. Acá lo que hicimos fue, creo que, mejorar los procesos y mejorar todo aquello que pudimos mejorar. Y me parece que Álvaro García, como tantos otros, lo que deberían estar es contentos, porque él sí estaba a favor, como tantos otros, de la planta, me imagino, porque firmaron el contrato y del proyecto de inversión. Bien, el constitucionalista y diputado de Cabildo Abierto, Lust, ha llamado a 4 ministros a sala. ¿Cuál es tu opinión con respecto a que desde el oficialismo, porque la coalición multicolor lo es, se convoque a los ministros para que den explicaciones sobre UPM2? Hoy le preguntaron al presidente de la conferencia y el presidente fue muy claro. Dijo que en esto hemos sido muy transparentes, más el nuevo acuerdo que hicimos hoy con la empresa UPM, el lunes va a estar colgado en la página de presidencia, bien transparente para que todo el mundo lo conozca, estas nuevas inversiones y estos ahorros de Uruguay. ¿Y qué va a hacer la banca oficialista? ¿Va a votar la convocatoria? No, y con respecto a esto hemos sido también muy transparentes, tan transparente que el propio presidente de la República le informó al senador Manini hace días atrás, semanas atrás, en que estábamos, le pidió reserva. Y bueno, obviamente yo no lo comparto, el llamado a sala, pero todo lo que se haga en información. Y si uno tiene la conciencia tranquila, y además, no solo la conciencia tranquila, sino además la convicción de haber hecho lo correcto, haber mejorado una cantidad de cosas que se podían mejorar y haberle generado al Uruguay oportunidades y ahorro. No tiene ningún problema. ¿Hay orden de votar el llamado? No, ni se planteó, todavía no se planteó, veremos. Bien. Rapidito con otros 2 temas finales. La ley de urgente consideración, los plazos que da la Constitución, ¿se utilizan para que la coalición esté firme y pueda salir y borrar alguna de las tantas cosas que se hicieron en estos 15 años pasados del Frente Amplio? ¿Qué es lo que se busca con el apuro de 501 artículos? Mira, la ley de urgente consideración se viene hablando desde la campaña de octubre. Nadie puede llamar a... Nadie puede tomar a sorpresa esto. Es más, pasó un hecho que creo que inédito en Uruguay, y te lo dice alguien que no compartía. Le dije, Luis, me parece que no sé si está bueno. Dice, no, vamos a ser transparentes. A fin de enero, el borrador de la ley la colgó en la página en aquel momento de la calle Pou, para que todo el mundo tuviera el borrador de la ley. ¿Qué es lo que logramos? Que mucha gente hizo aportes, la asociación de fiscales, se incorporaron una cantidad de aportes. Y después vino el coronavirus, y eso atravesó transversalmente todo. Y entendimos que no podíamos avanzar con este proyecto hasta que el Parlamento no tuviera, primero porque teníamos una urgencia, y por encima toda la salud de los uruguayos. Y después entendimos que hasta que el Parlamento no pudiera reestructurarse cómo iba a funcionar, teníamos que darle garantías a los parlamentarios y a las delegaciones que puedan venir a opinar a favor o en contra de cualquier otro artículo de ley, en un procedimiento que es constitucional, absolutamente constitucional, y que tenemos todo el derecho como gobierno a instrumentarlo. Y se dio un hecho insólito también, que 15 días antes de enviarla al Parlamento, una vez que entendimos que ya el Parlamento empezó a funcionar, ya se reestructuró, se tomaron las medidas preventivas sanitarias, el presidente se la envió a todos los legisladores de todos los partidos políticos, no solo de la coalición, de todos los partidos políticos. 15 días antes, a mí, en 15 años de legislador, jamás me mandaron un proyecto de ley antes de ingresarlo al Parlamento, mucho menos uno de presupuesto o rendiciones de cuenta que tenían 890 artículos, 790 artículos. Nunca me pasó. Y la verdad que me parece que más garantía que eso es imposible. Y obviamente ahora está en una discusión parlamentaria, obviamente va a haber una decisión después que pasen todos los ministros en la propia Comisión Especial del Senado de la República. Veremos ahí cuáles son los artículos que se modifican. Yo creo que muchos artículos la propia oposición lo va a acompañar o va a proponer algunas propuestas de mejora, lo mismo que algunas asociaciones civiles. Y yo creo que va a salir una buena ley, necesaria, urgente, porque la gran parte de la ley tiene que ver con educación y con seguridad pública. Así que yo estoy optimista en este tema, y me parece que están con todas las garantías de la discusión, de que cada uno opine lo que tenga que opinar y que después se vote, y las mayorías que en esto son inapelables decidan en el Parlamento como decidieron siempre. Mira, tuve 15 años donde intentaba incidir
y siempre había del otro lado mayoría automática. Bueno, ahora en este caso hay una coalición de gobierno en un solo partido, pero vamos a tratar de tener un espíritu un poco más amplio. Todo parece indicar que si todo sigue normal como ahora, el martes el CODICEN, las autoridades de la enseñanza y los sindicatos de la enseñanza van a aprobar el protocolo. Al otro día el presidente de la República va a anunciar seguramente el inicio o el retorno paulatino de las clases. En estas horas se ha expresado la preocupación, sobre todo de la gente de madres y familiares detenidos desaparecidos, que no quieren convivir en el mismo momento con que haya una cadena del presidente cuando ellos estén haciendo esa cadena en los medios públicos. Es decir, que el presidente pueda opacar ese momento del 20 de mayo, un día que no va a haber marcha. ¿Tienen previsto esto? No, me estoy enterando por ti de esto. Obviamente me parece que la idea del presidente de la República del miércoles 20 tiene que ver con la posibilidad de algún anuncio vinculado a retomar algunos aspectos del tema educativo. Hay varios escenarios, sé que se están reuniendo el CODICEN con los sindicatos, también es verdad que hay el grupo científico asesor honorario, que no es vinculante, pero que asesora al Poder Ejecutivo, está trabajando en 5 escenarios posibles. Lo que hemos decidido es dar pasos cortos, seguros y responsables, como se hizo la construcción, como se hizo en el comercio, así que no puedo dar una fecha, no puedo dar hoy todavía establecido cuál es un cronograma y por dónde se empieza, pero vamos camino a hacerlo de manera segura y responsable, con garantías para alumnos, para maestros, para profesores y para los padres. Sí está esa preocupación de que el presidente les opaque, no hay marcha y encima nos hacen una conferencia de prensa. No lo han dicho oficialmente, pero a mí la verdad que no lo sabía. Es más, no sé cuál es la hora cuál es la hora que pasa en que la cadena. Es más, la hora no depende de ellos, porque si el presidente no usa la cadena, lo que hay son conferencias de prensa. Claro, tú habrás visto que no son a veces a las 8, a veces 8:15, a veces 8:30. Lo tengo claro. ¿Sabes en qué depende? De muchas veces aprovechar para tener los datos de los test. Hoy, por ejemplo, obviamente salieron antes, que fueron más de 1000 test y eran 4 casos positivos. Habló una vez la recolecta de datos de los laboratorios privados demora más, a veces menos, entonces depende mucho de eso para aprovechar esos datos. Porque es notorio que parte de la cadena o algún informe especial lo vamos a pasar los canales privados también, aunque no haya una cadena nacional. Digo lo de los familiares de detenidos desaparecidos. Y lo que ellos no quieren es que no se pase eso y que se pase la palabra del presidente de la República. Simplemente te lo traslado. Dale, es una proposición. Dice, no tenemos marcha, no tenemos cadena, y encima nos van a hacer otra falsa cadena y no se va a enterar nadie de lo que queremos decir. Vos viste lo que pasó el 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo, es más, de 19 a 20 habló el PIT-CNT. No hubo acto por motivos sanitarios, hubo otras manifestaciones, después hubo una conferencia de prensa del PIT-CNT, hubo una cadena en los medios públicos, de hecho se le habilitó a los medios públicos, y después que terminó el PIT-CNT se acordó que hablara el ministro de Trabajo, como corresponde a una conferencia de prensa. ¿A Manini hay que votarle el desafuero? Y vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cuál es la opinión, en primer lugar la de Manini Ríos. Esa situación que pasó con la verdad yo no conozco el expediente. No está claro. Sé que está en la Comisión de Constitución, por lo que me dijeron los coordinadores del Senado, y sé que una vez que pase la LUC el tema se va a tratar. En primer lugar, el que va a opinar me imagino que es Manini Ríos. Este desencuentro que tomó Estado Público entre el canciller Talvi y Julio Luis Sanguinetti, ¿te genera algún comentario? No, nosotros ya acordamos la distribución de responsabilidades con el resto de los partidos de la coalición en los organismos públicos o entes autónomos, servicios centralizados. Ya cada uno sabe en qué lugar va y qué le toca. Lo que no tenemos todavía son los nombres que cada partido quedó en enviar. Corresponde que cada partido, a través de su autoridad, envíe la nómina con los nombres correspondientes. Veremos cuál es la del Partido Colorado. ¿El Frente Amplio está haciendo una buena oposición? Y eso se lo tiene que preguntar al Frente Amplio. La verdad que es una respuesta que tiene que dar el Frente Amplio, mirándose a sí mismo, mirándose cuál es su rol. Obviamente estamos todos muy impregnados por este tema sanitario. Y yo creo que en el tema sanitario
ha primado mucho el sentido nacional, de decir, bueno, hay un gobierno, démosle a la derecha al gobierno, más allá de alguna rapidez. El tema de la cuarentena fue quizá uno de los momentos más tensos, pero en el tema ese yo valoro que todo el mundo diga a derecha, después cuestionar, valorando la línea de acción del gobierno y las medidas. Después dirás, me gusta más intensidad, menos intensidad, debería ir un poquito más por acá, debería algunas cosas complementarias, son normales. En lo demás, la verdad que recién ahora con el tratamiento de la LUC empiezan a verse muchos porroteo político. Hoy lo de UPM espero que no lo sea, porque me parece que no podemos meterlo también en el chisporroteo político, sobre todo cuando hay gente que fue la que impulsó, acordó, negoció y firmó el contrato. El documento que ha elaborado Vázquez con otros técnicos y científicos del Frente Amplio, ¿lo leyó? ¿Se va a ser un insumo para ustedes? Es que yo no lo vi. No sé si oficialmente llegó. Oficialmente no. No lo vi. Sé que lo presentó al secretario ejecutivo del Frente Amplio, porque lo vi en la prensa y vi algún comentario de la prensa. Obviamente, hasta que yo por lo menos no lo vea oficialmente. Estamos hablando de un expresidente de la República, no voy a hacer comentarios. Por último, aunque puedas, estas preguntas las hago aunque pueda ser obvia la respuesta. Hay gente que se sorprendió con tu presencia diaria, ha recibido elogios de la oposición. En lo personal, el desempeño de Luis Lacalle Pou, atropellado por esta situación de emergencia sanitaria, y su presencia permanente, diciendo yo soy el responsable, ¿qué opinión te genera públicamente? Me siento muy orgulloso, la verdad, que un presidente diga yo soy responsable, doy la cara y soy transparente en la información, a mí me da mucha tranquilidad, mucha garantía. Y yo creo que es lo que deben hacer los presidentes, ser responsables. La gente lo vota para eso y estamos un equipo para ayudarlo en ese proceso. La verdad que me siento como amigo, como integrante del equipo de gobierno, muy cercano, muy orgulloso de la actitud que está teniendo el presidente de la República. ¿El fin de semana te permite comer con tu familia y en tu casa? Mira, el pasado fue el primero que no estuve en la torre ejecutiva, porque hay cosas, el tema del coronavirus atraviesa todos los temas, ¿sabes? Y todos los ministerios y todas las gestiones, asociaciones que quieren reunirse, desde el tema de lo que se te ocurra, quieren reunirse para ver cómo sigue, para ver esto. Y la verdad es lo que quisimos ser amplios y tratar de recibir con las precauciones del caso a todo el mundo que quiera hacer un planteamiento. Bueno, gracias por hoy, gracias por estos minutos que no han sido los de una entrevista común, han sido muchísimos más. Así que ojalá que nos encontremos pronto, pero hablando de otras cosas, porque ustedes en un momento, a pesar de que se apruebe la LUC, van a tener que barajar y dar de nuevo. Había una cantidad de proyectos que han quedado muy lejos de la expectativa. Y tuvimos que recalcular algunas cosas, ¿no? Pero obviamente esto es un tema que no sabemos cuánto dura ni la intensidad. Por ahora veo que el resultado es auspicioso, punto. Porque es auspicioso porque la gente es responsable. Si la gente cambia de actitud y los protocolos no los cumple y empieza a aflojar un poco el músculo, esto se puede cambiar. Ojalá que dentro de un tiempo esté de vuelta acá y hablemos de esto como una anécdota. Ojalá. Brevemente, ¿van más rápidos ustedes que los científicos? Cuando digo ustedes, digo el presidente de Lacalle Pou, en tu caso, ¿van ustedes más rápido que los científicos o van a rueda ahí más o menos? No, a rueda, mirá que los científicos andan, No, pero digo en el sentido de que el apuro de ustedes porque algunas cosas avancen. No, pero nosotros lo que quisimos es tener espalda científica de asesoramiento. Sí, obvio. Obviamente los científicos, está claro, que vinieron para brindar asesoramiento, no para decidir las decisiones políticas y la responsabilidad también. Es una decisión política. Bueno, hay muchos capítulos, ¿no? Es decir, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que pasen muy bien, muchas gracias a ustedes. El doctor Álvaro Delgado, ya venimos.